La historia de hoy gira en torno a una esposa que decidió dejar a su marido por su amante, pero sucede lo inesperado. Mi hija de 18 años y yo estábamos juntos, observando cómo mi esposa de 25 años y su jefe, Chastity, cargaba la última de sus maletas en el maletero de su coche. Él había venido a recogerla ese domingo por la mañana porque tenían una reunión en Nueva York el lunes. Su vuelo estaba programado para esa noche, para que pudieran llegar a tiempo y estar bien preparados para la primera de muchas reuniones con la parte contraria antes de que comenzara la mediación. Después de 25 años de matrimonio, Chastity seguía siendo una mujer muy atractiva. Midiendo 1,65 metros, había ganado algunos kilos a lo largo de los años, pero aún mantenía una figura esbelta. Su cabello negro enmarcaba sus ojos verde esmeralda, y sus curvas permanecían en todos los lugares correctos. Hacía solo 2 meses que había celebrado su 44º cumpleaños. Chastity era una mujer que abrazaba la comodidad y la satisfacción en su vida. Nos habíamos casado justo después del instituto. Mientras yo trabajaba duro para pagar su educación universitaria, yo, simultáneamente, cursaba mis estudios en línea. Los años habían sido amables con ella, e incluso después del parto, su apariencia no había cambiado mucho. Cuando se graduó en la Facultad de Derecho, regresamos a nuestra ciudad natal para estar más cerca de nuestras familias. Para entonces, ya teníamos 2 hijos. En su primer año ejerciendo la abogacía, nació nuestra hija menor, Julie. Ahora, mientras la miraba, no podía evitar sentirme en conflicto. De pie allí, estaba lleno de irritación, especialmente cuando noté la sonrisa de suficiencia en el rostro de Michael, su jefe, el hombre que la ayudaba a cargar las maletas. Su expresión de autosatisfacción me decía que creía haberme superado en astucia, y eso me enfurecía. Por la mirada en sus ojos, estaba claro que se veía a sí mismo como el ganador de una competencia no declarada. Apreté los puños involuntariamente y estaba a solo 2 pasos de abalanzarme sobre él. Desesperadamente quería decir algo, enfrentarlo, pero me mordí la lengua. Él no valía la pena y, sinceramente, ella tampoco. Ya no. Chastity nos había explicado el viaje varias veces, enfatizando que era puramente profesional. Según ella, esta era su última oportunidad de resolver un importante caso civil antes de llevarlo a los tribunales. Estaba tan concentrada en sus planes que no había captado las sutiles pistas en mis palabras, las que sugerían que yo sabía que había algo más en este viaje de lo que ella dejaba entrever. La verdad, sí lo sabía. Un pajarito me lo había contado. Una mujer llamada Louise, a quien nunca había conocido, me había contactado. Había encontrado mi número y me llamó al trabajo, diciendo ser la esposa de Michael. Me advirtió sobre lo que realmente estaba sucediendo. Me explicó que San Luis era solo la primera parada y que Nueva York seguiría esa noche. Aunque su reunión oficial con el equipo legal contrario estaba programada para las 9 de la mañana siguiente, Louise dejó en claro que sus planes no eran puramente profesionales. Nos habíamos ofrecido a llevar a Chastity al aeropuerto para despedirla, pero ella se negó. Insistió en que el coche de Michael ya estaba aparcado en el aeropuerto y que este arreglo era más conveniente. Era exasperante, especialmente porque se negaron a decirnos cuándo regresarían. Físicamente, Michael y yo no éramos tan diferentes. Él era solo unos 5 centímetros más alto que yo y 6 años más joven. Tampoco estaba en mejor forma, pero no podía negar que era un hombre atractivo, el tipo de persona que irradiaba una confianza que solo lo hacía más irritante. Si se hubiera llegado a una pelea, habría sido un combate igualado, pero no estaba dispuesto a rebajarme a su nivel. Sintiendo mi creciente ira, mi hija Julie se interpuso frente a mí. Sabía lo que estaba pensando y actuó rápidamente, bloqueando mi camino. Cada vez que me movía, ella también lo hacía, posicionándose para evitar que me enfrentara a él. Era inteligente, demasiado inteligente para dejar que me pusiera en ridículo. Sus acciones no solo me protegían de él, sino que me protegían de convertirme en alguien que no quería ser. Nos quedamos en el porche y nos despedimos con la mano mientras se alejaban. No tenía ninguna duda de que Chastity esperaba con ansias noches salvajes con su nuevo amante, Michael, en la gran ciudad. Sin embargo, su brillante futuro no sería tan perfecto como ella imaginaba. Chastity se había unido al bufete hacía 6 años, y 2 años atrás, había sido ascendida a socia asociada. Esa promoción marcó un punto de inflexión en nuestras vidas, y no para mejor.
El poder y el prestigio de su nuevo cargo parecían habérsele subido a la cabeza. Sin que Chastity lo supiera, Louise me había proporcionado relatos detallados del comportamiento de Michael. Describió su historial de tener aventuras con mujeres que trabajaban para él, afirmando que esta sería la última vez que se lo haría a ella. Louise había tendido una trampa y quería que yo estuviera al tanto de todo. Una vez que su coche desapareció por la calle, Julie y yo volvimos a entrar. ¿Crees que mamá tiene alguna idea de lo que sabemos sobre sus planes, papá? Preguntó Julie. ¿Que Michael solo la está añadiendo como una conquista más? Probablemente no, respondí. Tu madre siempre ha tenido dificultades para ver más allá de las cortinas de humo y los espejismos. Incluso con su aguda mente legal, ignora las señales de advertencia. Si ha oído rumores sobre el pasado de Michael, los ha descartado como chismes ociosos. Nunca se toma ese tipo de cosas en serio. Julia sintió, escuchando atentamente mientras yo continuaba. Los rumores pueden no ser siempre del todo ciertos, pero casi siempre comienzan con una pizca de verdad. Desafortunadamente, tu madre siempre ha elegido ver el mundo a través de un cristal de color de rosa, y ahora está entrando voluntariamente en esta relación porque cree que no la van a atrapar. Para ella, es ojos que no ven, corazón que no siente. Esto es solo un escape emocionante de la monotonía de nuestras vidas diarias para Chastity. Cuando se dé cuenta de que simplemente se ha convertido en otra de las muchas mujeres que Michael ha utilizado, será devastador. La realidad de lo que ha hecho la golpeará aún más fuerte. Mi hija me miró seriamente antes de preguntar, ¿por qué dices eso? Si piensas eso, ¿por qué no intentaste detenerla? Conoces a tu madre tan bien como yo, respondí. Si le hubiera dicho que no tuviera una aventura, lo habría negado rotundamente. Me habría acusado de ser celoso, inmaduro e infantilmente ingenuo. La discusión se habría convertido en una gran pelea que no llevaría a ninguna parte. Se habría ido de viaje enfadada conmigo y habría seguido adelante con sus planes de todos modos. Ya había tomado una decisión. Nada de lo que dijéramos o hiciéramos la habría cambiado. ¿Su esposa sabe lo que va a pasar?, preguntó Julie. Sí, y también su padre, dije. Ya tienen la documentación preparada para presentarla una vez que los atrapen. No es la primera vez que él hace algo así. Louise tiene los nombres de otras mujeres que ha tomado como amantes. Sus hijos ya son lo suficientemente mayores para que ella pueda satisfacer sus necesidades sin él, así que decidió derribar la fachada de su matrimonio. A Michael le notificarán los papeles del divorcio por adulterio, y a tu madre la demandarán por interferencia en el matrimonio. ¿Perdonarás a mamá?, preguntó Julie, con el rostro lleno de preocupación. No esta vez, dije con firmeza. Ya la perdoné una vez, y fue bastante difícil. Pero esto es diferente. No será perdonada de nuevo. Es hora de ajustar cuentas y seguir adelante. En el momento en que se fue, el divorcio ya estaba en la agenda. Tuvo su oportunidad y la desaprovechó. Recordaría la expresión en el rostro de mi hija por el resto de mi vida. Ni ella ni los otros niños supieron nunca de la primera vez que su madre engañó. Debió de ser un shock para ella descubrirlo ahora. Papá, más vale que expliques ese comentario, dijo Julie, frunciendo el ceño, porque simplemente no tiene sentido. Julie, dije, bajando la voz, eres la menor, así que lo que te voy a contar se queda entre nosotros. La última vez que esto sucedió fue antes de que tu madre descubriera que estaba embarazada de ti. Continuó hasta que empezó a notársele el embarazo. Si hubieras sido su hijo, la habría dejado en ese mismo momento. Afortunadamente, el análisis de sangre confirmó que eras mía. La expresión de asombro en el rostro de mi hija de 18 años no tenía precio. Este era un secreto de familia conocido solo por 3 personas. Por el bien de la familia, lo habíamos mantenido oculto deliberadamente. ¿Quién era él?, preguntó Julie con cautela. ¿Lo conocemos? Es un hombre con el que no he hablado en 18 años, dije. Todos vosotros, los niños, lo llamáis tío Charles. Julie se quedó sentada, procesando todo. De repente, las cosas empezaron a tener sentido para ella. Si Charles estaba presente en un evento familiar, yo nunca estaba allí. Chastity siempre llevaba a los niños a verlo, pero con los años, lo había evitado deliberadamente.
Julie recordó que sus abuelos siempre celebraban la Navidad 2 veces, la Nochebuena con nosotros y el día de Navidad con Charles. Ahora entendía por qué nunca me había comunicado ni asociado con su tío. Oye, Julie, dije sarcásticamente, quizás deberías enviarle un mensaje de texto a tu tío y hacerle saber que Chastity estará de vuelta en el mercado pronto. Hazle saber en qué hotel se alojan esta semana. Con sus experiencias pasadas con tu madre, podría ver esto como una oportunidad para reconectar por los viejos tiempos. Con eso, me dirigí a la cocina y empecé a hacer café. Abrí el periódico del sureste de Missouri y comencé a escanear las páginas de clasificados en busca de un lugar para alquilar mientras buscaba algo para comprar. Sabía que hasta que Julie se graduara de la universidad, a Chastity se le permitiría quedarse en la casa. Necesitaba mudarme antes de que ella regresara. También planeé el aspecto legal. El juez Donald McDonald siempre priorizaba las necesidades de los niños en sus decisiones. Su reputación de justicia era bien conocida, y no comparecer en su tribunal era prácticamente firmar tu propia sentencia de muerte. Sabiendo esto, hice mis planes con cuidado. Mientras hojeaba el periódico, oí sonar el teléfono de Julie. Respondió en voz baja, hablando tan suavemente que no pude distinguir sus palabras. Debieron de hablar durante bastante tiempo, porque cuando regresó a la cocina, yo ya había hecho varias llamadas y había concertado algunas visitas a pisos de alquiler. Papá, dijo Julie, entrando en la cocina, el tío Charles lo ha confesado todo. Me preguntó cómo me enteré. ¿Qué le dijiste? Pregunté. Le conté lo que está pasando en nuestras vidas ahora mismo. Se quedó en silencio unos minutos y luego dijo, tu padre no se merece esto. También dijo que si estás dispuesto a escuchar su versión, te estará esperando. Desde mi perspectiva, siempre había visto su comportamiento en aquel entonces como una traición total, pero me quedé en el matrimonio por el bien de los niños. Era de la vieja escuela. No quería que mis hijos crecieran en un hogar dividido. Abrí el mueble bar, saqué una botella de Jack de 1 litro y dije, Julie, necesito que me lleves a un sitio y luego traigas el coche de vuelta a casa. Si alguno de los dos está sobrio para entonces, volveré a casa. Si no, cuando me despierte, estaré allí. Me estaba esperando en nuestro antiguo lugar favorito, un pequeño rincón de pesca en la parte trasera de la propiedad de nuestro padre. Al principio, solo nos pasamos la botella de un lado a otro en silencio. Luego, finalmente, Charles comenzó a contarme su versión de la historia. Era todo lo contrario de lo que Chastity me había contado años atrás, lo que me hizo darme cuenta de que la verdad probablemente estaba en algún punto intermedio. Después de todos estos años, la verdad ya no importaba mucho. Aún así, fue agradable escuchar a Charles asumir la responsabilidad de su comportamiento. Dado lo que mi esposa estaba a punto de hacer, me encontré culpándola más a ella ahora. Además, recordé que Charles siempre había sido más un seguidor que un líder, incluso en aquel entonces. A medida que avanzaba la noche y la botella se vaciaba, nuestro padre nos encontró. Al ver el fuego que habíamos encendido, había salido con una pistola, asumiendo que tendría que ahuyentar a algunos adolescentes locales. Cuando se dio cuenta de que solo éramos nosotros, nos metió en la parte trasera de la camioneta de Charles y nos llevó de vuelta a la granja. Nuestra madre, como en los viejos tiempos, fue inmediatamente a la cocina y sacó su sartén de hierro fundido para hacernos huevos y patatas fritas para que se nos pasara la borrachera. Hacía años que no oía a mi padre decir, si queréis emborracharos y hacer el idiota, hacedlo aquí, en los 50 acres de atrás. Luego, con una pequeña sonrisa, añadió, gracias a Dios que lo hicisteis bien. Mientras comíamos, mi madre llamó tanto a Julie como a la esposa de Charles, Mary. Para cuando llegaron, Charles y yo habíamos empezado a despejarnos. Ya no arrastrábamos las palabras, al menos. Mary nos miró desconcertada, desde que se casó con Charles después de la ruptura, nunca nos había visto juntos. Vale, vosotros dos os habéis reconciliado, dijo Mary, cruzando los brazos. Pero después de todos estos años, creo que todos tenemos derecho a saber qué causó la separación en primer lugar. Estaba a punto de hablar, pero Charles me hizo un gesto, como solía hacer cuando éramos niños. Era su señal para que me callara mientras él intentaba sacarnos del apuro. Charles siempre había sido mejor para inventar historias que la gente creía, así que me preparé para otra. Pero esta vez, me equivoqué. Chastity y yo,
comenzó Charles, vacilante, tuvimos una aventura mientras ella estaba embarazada de Julie. Fue culpa mía. Fui inmaduro y estúpido. Mi hermano menor, que siempre fue más maduro, nos pilló. Me dijo entonces que para él yo estaba muerto, y así ha sido desde entonces. Al oír esto, nuestro padre finalmente entendió por qué Charles y yo nos habíamos distanciado. Maldita sea, murmuró. Si yo fuera Clint, te habría matado. ¿Qué os hizo romper el silencio finalmente después de tanto tiempo? Preguntó mi madre. Chastity voló a Nueva York con su jefe, respondí. Según el hotel donde se alojan, solo reservaron una habitación para todo el viaje. Louise, la esposa de Michael, y su padre han contratado investigadores privados para seguirlos. Les proporcionaré copias de las demandas, vídeos de ellos siendo notificados y cualquier otra evidencia que reúnan. Mientras explicaba todo esto, me di cuenta de que Julie ahora entendía el alcance total de las acciones de su madre. Fue difícil para ella procesarlo, especialmente porque ahora estaba claro que su madre lo había estado planeando durante mucho tiempo. La traición de Chastity no fue impulsiva, fue deliberada. Julie me miró directamente a los ojos y dijo, debería haberte dejado ir a por ese idiota, papá. Nadie dijo nada por un momento, así que añadí, como a Chastity se le permitirá quedarse con la casa mientras Julie vive allí y va a la universidad, necesito encontrar un lugar donde vivir antes de que ella regrese. Papá, no voy a vivir con mamá, dijo Julie con firmeza. Donde tú vayas, iré yo. Lo haremos juntos. Julie era como yo, cuando decía algo, lo decía en serio, sin importar el coste. Julie, ven conmigo un minuto, dijo mi madre, y subieron las escaleras. La casa de mis padres era una enorme granja de 2 pisos, así que tenían mucho espacio para hablar en privado. Para cuando regresaron, habían decidido que Julie y yo nos mudaríamos con ellos por el momento. Todo lo que necesitábamos llevar era nuestra ropa. De camino a casa, Julie me regañó, tienes que dejar de defender a mamá, papá. Deja de defenderla ante cualquiera de nosotros. Ya somos todos adultos. Se fue a Nueva York sabiendo perfectamente lo que iba a hacer con Michael, creyendo que no la pillarían. Para mí, eso demuestra lo que realmente piensa de nosotros. Después de llegar a casa esa noche de lunes, comenzamos a sacar lentamente las cosas que queríamos conservar. Cada uno de nosotros solo tomó nuestras posesiones más preciadas. Yo cogí mi mecedora y Julie su tocador y espejo. Durante la semana, Chastity llamó para mantenernos al día sobre su viaje, informando sobre el lento progreso del caso. Pero yo sabía que no debía creer todo lo que decía. Mientras tanto, Louise me llamó, sugiriendo que finalmente nos conociéramos en persona. Acordamos encontrarnos el jueves por la noche en Logan's Roadhouse sobre las 8 de la tarde. Llegué al restaurante con mi ropa de trabajo, sin corbata. Louise ya estaba allí, vestida con un modesto pero elegante vestido y falda. La reconocí de inmediato por el pañuelo blanco que había mencionado que llevaría. Me presenté y ella me saludó calurosamente. Louise era agradable de ver, obviamente varios años más joven que yo, y exudaba salud y vitalidad. Tenía el pelo largo y rubio, ojos azules suaves y una figura esbelta que naturalmente llamaba la atención. Sus curvas eran atractivas, pero vestía de forma conservadora, lo que solo añadía a su encanto. Michael realmente había demostrado ser un idiota, en mi opinión. Tener a alguien como Louise en casa y elegir perseguir a mi esposa, que era al menos 5 años mayor que ella, no tenía ningún sentido para mí. ¿Por qué alguien iría a por comida reconfortante cuando tenía carne de primera justo delante? Me enteré de que Louise era, en efecto, 10 años más joven que yo y tenía 2 hijas pequeñas de 8 y 10 años. Le expliqué que yo tenía 3 hijos, 2 chicos y una chica, con edades comprendidas entre los 23 y los 18, y que solo mi hija menor vivía todavía en casa. Louise me dijo que era maestra de jardín de infancia, lo que explicaba su estilo conservador. No pude evitar pensar que mis maestras de primaria nunca habían sido tan atractivas. Mientras hablábamos, Louise compartió más detalles sobre el horario de Michael. Explicó que todavía estarían en Nueva York durante el fin de semana. Aunque alrededor del 70% del trabajo para resolver el caso estaba hecho, todavía necesitaban traducir todo a términos legales y firmar los acuerdos antes de poder irse.
Louise me aseguró que a Michael y Chastity se les notificaría tarde el domingo por la noche o temprano el lunes por la mañana, mientras todavía estuvieran dormidos. El servicio de seguridad del hotel, con la aprobación de la dirección, permitiría a los investigadores privados entrar en su habitación. Las cámaras capturarían el momento, documentando todo. Me preguntó cómo estaba manejando la situación. Respondí, mucho mejor que la última vez. Todos hemos hablado de ello y me he dado cuenta de que la principal diferencia entre entonces y ahora es que esta vez es intencional. La última vez las cosas parecían tan blancas o negras. ¿Sabes quién fue la primera persona?, preguntó Louise. Sí, dije. Fue mi hermano mayor, hace más de 18 años. Sucedió antes de que naciera mi hija menor. Hasta esta semana, no nos habíamos hablado en 18 años, pero hicimos las paces el domingo pasado después de que se lo contara a mi hija Julie. De hecho, ella nos obligó a arreglarlo como hacíamos cuando éramos niños. Tuve la peor resaca que he tenido en años. Louise se rió y yo añadí, fue aún peor porque nuestro padre nos pilló, como hacía cuando éramos adolescentes. Nos arrastró a casa como si todavía fuéramos unos críos. A Louise le pareció divertido, pero señaló lo agradable que debía ser estar cerca de mis padres. Le dije que mi hija menor y yo nos mudaríamos con ellos hasta que pudiera encontrar un nuevo hogar. Ya me había llevado mis herramientas, algo de equipo deportivo, armas y ropa. El resto lo dejé atrás. Planeaba mantener activo el teléfono móvil de Chastity hasta el domingo por la noche, después de lo cual bloquearía su número permanentemente. Antes de separarnos esa noche, Louise y yo fuimos a un bar cercano y bailamos un par de veces. Fue una velada agradable y volví a casa de buen humor, considerando todo. Cuando llegué, mi hija Julie inmediatamente comenzó a interrogarme. Ella sabía, o al menos debería haberlo sabido todo para ese momento. Al día siguiente, mientras nos preparábamos para el día, Julie continuó bromeando conmigo, repitiendo una y otra vez, papá ha encontrado una nueva novia. Julie y yo disfrutamos de una fantástica cena de domingo en casa de mis padres, donde ya nos habíamos instalado. Fue un momento especial para mi madre, que estaba encantada de volver a cocinar para un grupo. Tanto Julie como yo comimos tanto que apenas quedaron sobras. A la 1 de la madrugada, una llamada me despertó de un sueño profundo. Era Louise, confirmando que el detective del hotel los había dejado entrar en la habitación mientras Michael y Chastity todavía dormían. Las cámaras lo habían grabado todo mientras se les notificaban los documentos legales en la cama. Louise me envió una copia temporal del vídeo. Me levanté de la cama, me puse unos pantalones y bajé a prepararme un té. Mientras me sentaba con mi taza de té negro caliente, mi madre se unió a mí en la cocina. ¿El agua sigue caliente?, preguntó. Me levanté para prepararle una taza y le mostré el vídeo que Louise me había enviado. Observé cómo la expresión de mi madre cambiaba mientras procesaba las imágenes. El vídeo mostraba a Chastity y Michael sorprendidos sin ropa bajo las sábanas. Sus voces grabadas expresaban conmoción y ambos parecían ciervos deslumbrados por los faros. Nadie que lo viera podría afirmar que lo que estaban haciendo era inocente. Mi madre envió inmediatamente una copia del vídeo a su propio teléfono antes de dejar el mío. Hemos terminado con Chastity, dijo con firmeza. Me encanta la completa conmoción en su rostro cuando le notificaron la demanda civil. Julie y yo bloqueamos su número de teléfono esta noche, respondí. Me advirtieron que se les notificarían las demandas esta noche, así que ya está hecho. Fue un momento agridulce tanto para mi madre como para mí, mientras estábamos sentados juntos, compartiendo té y recuerdos. A la mañana siguiente en el trabajo, me acerqué a la recepcionista y le dije, bloquea todas las llamadas entrantes de mi esposa. No quiero hablar con ella. Hacia las 11, la recepcionista volvió a verme, con aspecto frustrado. Escucha, llama aquí cada 20 minutos. ¿Cómo podemos detener esto? ¿Cuál es tu número de móvil?, pregunté. Me lo dio y le dije, te estoy enviando un videoclip por mensaje de texto. La próxima vez que llame y pida hablar conmigo, pídele su número de móvil. Si te lo da, envíale este vídeo. Hazle saber que Julie y yo lo recibimos anoche. Más tarde, la recepcionista informó, hice lo que me pediste. Una vez que recibió el vídeo, no hubo más llamadas. Hizo una pausa y añadió, me intrigó,
así que lo busqué. Si tu hija o tú necesitáis algo, solo házmelo saber, ¿de acuerdo? Asentí en agradecimiento. Te lo agradezco, dijo antes de alejarse. Borré el vídeo de mi teléfono y no se lo mencioné a nadie. Mientras mi madre preparaba la cena y Julie la ayudaba, le conté a mi hija lo que había sucedido en el trabajo. Julie de repente mencionó que había recibido un extraño mensaje de texto de un número que no reconocía. Es para mamá, dijo. Me pedía que la llamara, pero no tardé en darme cuenta de que probablemente era el número de Michael. Creo que tus hermanos nos llamarán sobre las 8 de esta noche, respondí. Tu madre probablemente también los llamará a ellos. Estoy seguro de que ya han estado en la casa y se han dado cuenta de que nos hemos ido. Si llaman, se llevarán una sorpresa. Julie sonrió con picardía. Apaguemos nuestros móviles, papá. Así mis hermanos tendrán que contactar a la abuela y al abuelo para averiguar qué está pasando. Y eso es exactamente lo que hicimos. Para Julie y para mí, fue una noche tranquila. Para otros, no lo fue. Más tarde nos enteramos de lo que había sucedido. Mis hijos, Jason y Justin, habían ido a nuestra antigua casa. En el momento en que entraron, notaron que mi mecedora favorita no estaba. Este descubrimiento desencadenó una búsqueda por toda la casa, y rápidamente se hizo evidente que Julie y yo nos habíamos mudado. Fue solo cuando entraron en la cocina que encontraron una nota dejada por su hermana. Cuando intentaron llamarnos, todas sus llamadas fueron directamente al buzón de voz, lo que los frustró aún más. Terminaron llamando a su madre, quien afirmó que no entendía lo que significaba la nota ni por qué nos habíamos mudado. Desesperados, llamaron por toda la ciudad tratando de localizarnos, pero fue en vano. Finalmente, contactaron a su tío Charles. Cuando Charles respondió, les dijo, después de lo que vuestra madre hizo por segunda vez, tal vez mi hermano no quiera que lo encuentren. Jason y Justin explicaron la nota que habían encontrado, lo que llevó a Charles a añadir, todo lo que puedo decir es que Michael es el jefe de vuestra madre y han estado compartiendo una habitación de hotel en Nueva York durante más de una semana. Sois lo suficientemente mayores para sacar vuestras propias conclusiones de eso. Los chicos quedaron tan sorprendidos por esta información que se olvidaron de preguntarse cómo y por qué el tío Charles lo sabía. Su búsqueda de Julie y de mí difundió la noticia de la traición de mi esposa más rápido y más ampliamente de lo que cualquier chisme podría haberlo hecho. Al final del siguiente día de trabajo, mi secretaria me pasó una llamada de mi hijo mayor, Jake. Después de los saludos habituales, fue directo al grano. ¿Qué está pasando, papá? ¿Dónde vivís tú y Julie ahora? No mucho, considerando que en el mundo de hoy lo que está mal está bien y lo que está bien está mal, respondí crípticamente. Papá, no nos metamos en religión, dijo Jake, con evidente frustración. Solo dime los hechos. Revisa tus mensajes de texto por lo que te acabo de enviar, respondí. Eso responderá a tu pregunta. Envíalo a Jason si quieres. Si quieres hablar, ven a verme a casa del abuelo después de la cena. Con eso, colgué, le envié el vídeo por mensaje de texto y le envié un mensaje a Julie para hacerle saber lo que había hecho. Menos de 10 minutos después, Jake respondió por texto, maldita sea. Estaré en casa del abuelo a las 8. Esa noche, mis padres nos dejaron solos para tener una conversación seria sobre el estado actual de nuestra familia. Julie y yo escuchamos mientras mis hijos compartían sus pensamientos sobre lo que debería hacer a continuación. Sin embargo, sus opiniones me sorprendieron. Los chicos no veían las acciones de su madre como un problema grave. En cambio, insistieron en que simplemente debería superarlo. Todos cometemos errores, papá, dijeron. Mira cuántas veces nos perdonaste cuando éramos pequeños. Esto enfureció a su hermana menor, Julie. Puede que seáis mis hermanos, pero sois unos idiotas, dijo, con la voz afilada por la ira. Esto no fue un maldito accidente. Mamá y Michael lo planearon todo. La habitación del hotel estaba reservada a nombre del señor y la señora de Michael la reservó una semana antes de que se fueran. No estaba arrepentida, estaba emocionada. Vimos a mamá salir de casa ese domingo por la tarde. Se fue sabiendo exactamente lo que iba a hacer con Michael. Papá incluso se ofreció a llevarla al aeropuerto, pero no, ella quería que Michael la recogiera, solo para restregárnoslo en la cara.
Probablemente se estaban riendo de nosotros de camino a Nueva York. Ni siquiera se dio cuenta de que lo sabíamos, y nunca sospechó que lo estábamos observando todo. Las palabras de Julie silenciaron a sus hermanos, dejándolos sin respuesta. A través de su fachada, Julie me preguntó por qué no había detenido a su madre. Le dije que ella habría mentido y lo habría negado. Las acciones de vuestra madre dejaron claro que estaba abandonando el matrimonio. Esto no fue un accidente, fue planeado e intencional. Papá y yo lo supimos 2 semanas antes de que se fuera, añadió Julie. La esposa de Michael nos advirtió. Por eso tuvimos el vídeo a la hora de que les notificaran las demandas. Chicos, necesitáis entender que vuestra madre no solo me hizo esto a mí, dije. Nos lo hizo a todos nosotros. Luego añadí, voy al médico mañana para hacerme la prueba de ETS. Mis 3 hijos me miraron, con los ojos muy abiertos por el asombro. Hago esto porque no puedo estar seguro de que no tuviera otros amantes por ahí, continué. Puede que esta sea solo la primera vez que la pillan. Ha estado yendo a viajes de negocios con bastante frecuencia en los últimos años, y su comportamiento me hace preguntarme si estos viajes tenían un propósito diferente. Papá, no puedes hablar en serio, protestó Jason. No hay ninguna posibilidad de que mamá tuviera otros amantes. Basándonos en lo que hemos aprendido, ¿podemos al menos estar de acuerdo en que nunca obtendremos toda la verdad de ella? Pregunté. La verdad no importa, añadí. Los hechos sí. Si no tengo una ETS, entonces tal vez lo que creéis todavía puede ser cierto. Pero no voy a confiar en suposiciones. Como ninguno de ellos respondió, me levanté. Es hora de que me tome una taza de café. En la cocina, mis padres habían estado escuchando toda la conversación. Mi padre habló primero. Clint, estás manejando esto de la manera correcta, dijo. No habría pensado en la posibilidad de otros, pero como abogado en un bufete que se ocupa en parte de demandas contra la industria médica y las compañías farmacéuticas, es definitivamente plausible. Siempre estaba volando a alguna parte, y siempre ha habido mediaciones antes de los juicios. Si tuviera un número separado o una forma de comunicarse en estos viajes, no sería difícil ocultarlo. Eres inteligente al no confiar en todo lo que ha estado diciendo. En ese momento, sonó mi teléfono. Era Louise. Me disculpé y salí a la terraza para tomar la llamada. Hola, Louise, me alegro de oírte, dije. ¿Qué ha pasado? Hablé con Michael, dijo ella, con la voz tensa. No fue bien. No entiende por qué estoy solicitando el divorcio. Cree que debería perdonarlo y seguir adelante como antes. Le dije que mis hijas ya son lo suficientemente mayores y que no lo necesito en sus vidas. Fue entonces cuando finalmente se dio cuenta de que ya no lo amo. Mató ese amor con sus mentiras y traiciones. Chastity, sin embargo, parece estar en un mal momento. Está tratando de averiguar cómo llegaron las cosas a este punto. Parece que volverán a casa el jueves por la tarde ahora que se ha llegado a un acuerdo. Julie y yo bloqueamos su número, expliqué. Incluso le dije a la recepcionista del trabajo que dejara de recibir llamadas de ella. La cosa se puso tan mal que me pidió que hiciera que Chastity parara, así que le di una copia del vídeo que enviaste y le dije que se lo reenviara a Chastity. Eso detuvo las llamadas. Mi esposa ahora sabe que todos sabemos lo que pasó. Debe ser difícil para ella darse cuenta de que ya no controla la situación. Le dije a Michael que sus pertenencias se guardarían en el garaje hasta que las recoja, dijo Louise, y ya he cambiado las cerraduras de nuestra casa. Solo quería ver cómo estás lidiando con todo esto. Acabo de tener una larga conversación con mis hijos, respondí. Les expliqué que esta podría no haber sido su única traición. Por eso voy a hacerme un chequeo. Cuando me preguntaron por qué pensaba que era necesario, les dije, ¿creéis que vuestra madre admitiría honestamente si tuvo otros amantes? En este punto, solo estoy tomándolo día a día. Julie y yo nos mudamos, así que ahora se trata de seguir adelante. Hablamos un poco más antes de desearnos buenas noches. Cuando regresé a la cocina, los 5, mis padres y mis 3 hijos, me estaban esperando, como si esperaran que dijera algo. Me tomo el día libre mañana, dije. Tengo una cita con una abogada a las 9 de la mañana.
Como es posible que los dos regresen a casa el jueves, quiero que se les notifiquen sus demandas en el momento en que bajen del avión. Ese pareció ser el momento en que mis hijos finalmente entendieron la gravedad de la situación. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras la realidad se asentaba. Mi padre rompió el silencio. Jason, Michael no fue el primer hombre con el que vuestra madre fue pillada, pero será el último. Clint es un hombre más fuerte que yo, porque yo habría matado al primero. Papá, interrumpió Jason, mamá dijo que nunca había engañado antes, hasta que le mostramos el vídeo. Lo negó todo. Sois idiotas, espetó mi madre. ¿Por qué creéis que vuestro padre nunca habló con vuestro tío Charles hasta esta semana? Acaban de hacer las paces al respecto el domingo pasado. Esa noche, los chicos se quedaron asombrados al mirar a su hermana. El tío Charles lo admitió, dijo ella. Me dijo que papá no se merecía lo que pasó, pero se disculpó. Cuando le dije a papá que el tío Charles y yo habíamos hecho las paces, fue emotivo para todos los involucrados. Me levanté y puse la tetera. Mis 3 hijos estaban lidiando con las consecuencias de las acciones de su madre a su manera. Como su padre, todo lo que podía hacer era estar ahí para ellos. Sabía que esta situación cambiaría sus vidas de maneras que quizás no verían de inmediato. Como procesaran y respondieran a esto, en última instancia, daría forma al tipo de personas en que se convertirían. Los chicos decidieron irse a casa para prepararse para el trabajo al día siguiente. Para cuando se fueron, la tetera estaba hirviendo. Preparé una taza de té caliente para mí y para mi madre. Eran casi las 11 cuando Julie se metió en la cama, dejándome la oportunidad de hablar en privado con mis padres. Te estarán observando, dijo mi madre. Como manejes esto los guiará. Lo sé, mamá, respondí. Voy a tratar de mantener la calma. Para hacer eso, necesito dejarlo en manos de los abogados. No puedo retroceder en el tiempo y cambiar lo que pasó. Aparte de matarla, el resto está fuera de mis manos. Para algunos, esa sería su decisión final, admitió honestamente mi padre. Pero tienes razón. Chastity no vale la pena ir a la cárcel. Ni Charles tampoco, añadí. Mi padre me miró con orgullo. Eres un hombre mejor, hijo, dijo. Tu madre y yo debemos haberte criado bien. A la mañana siguiente, me reuní con la abogada que había contactado. Escuchó atentamente mientras relataba los eventos que me habían llevado a su oficina. Fue interesante verla tomar notas. Cuando mencioné la empresa donde trabajaba mi esposa, su expresión cambió. Sus ojos se iluminaron. Señor Clint Walker, ¿sabía que una vez trabajé para ese bufete? Preguntó. Tienen un estricto código de ética que está escrito en su manual de RRHH. Todavía tengo una copia. Al notar mi interés, añadió, esto abre una oportunidad. No solo podríamos demandar al bufete junto con ambos, sino que podríamos hacer las cosas muy difíciles para Brenda Ferguson, la socia principal. Puede que no obtengamos mucho más allá de los honorarios legales, dada la forma en que los jueces estatales abordan estos casos hoy en día, pero ciertamente crearía serios problemas tanto para su esposa como para la empresa. Hagámoslo, dije con firmeza. Hasta donde yo sé, regresan de Nueva York en el primer vuelo entrante desde San Luis el jueves por la tarde. Después de dejar un depósito por sus servicios, la abogada sonrió y dijo, estoy deseando que llegue esto. Cuando me despidieron, dijeron que no tenía el empuje para llevar las cosas hasta el final. Pronto aprenderán cuán equivocados estaban. Al salir de su oficina, no pude evitar sentirme como David enfrentándose a Goliat. La empresa de mi esposa era la más grande de la zona, con 4 divisiones. Más tarde, visité a nuestro médico de familia. Se mostró visiblemente sorprendido cuando le expliqué por qué necesitaba hacerme la prueba de ETS. Había sido nuestro médico durante los años en que los niños crecían y nunca había esperado algo así. Aún así, estuvo de acuerdo en que era mejor prevenir que curar. Sin que yo lo supiera, mi hijo mayor, Jake, llamó a su madre después de salir de casa de mis padres. Cuando le dijo que me iba a hacer la prueba para asegurarme de que estaba limpio, ella exigió saber por qué. Él respondió sin rodeos, entre el tío Charles y Michael, nadie en la familia puede decir con seguridad que no hubo otros amantes mientras viajabas. Ella comenzó a discutir, pero Jake la interrumpió.
No te molestes en intentar explicar nada ahora mismo, mamá, dijo. Te han pillado mintiendo demasiadas veces. Dale un tiempo para que se enfríe. Cualquier cosa que digas ahora solo parecerá otra mentira. Mientras tanto, las cosas se movían rápidamente. La empresa donde trabajaba Chastity fue multada y los amantes fueron notificados de las demandas mientras aún estaban en camino. Mi abogada presentó una demanda de $10 millones y dejó claro que el despido de los socios principal y junior se consideraría una admisión de culpabilidad. Cuando los dos amantes bajaron del avión el jueves por la tarde, fueron recibidos por un oficial judicial. Según los testigos, no parecían ser una pareja feliz. Mi esposa tuvo que tomar un taxi a casa sola. Unos días después, el médico me llamó para una cita de seguimiento. Desafortunadamente, la prueba mostró que había contraído una ETS leve. Como era obligatorio informarlo a las autoridades de salud del condado, Chastity fue citada y obligada a revelar a todos sus compañeros íntimos. Esa misma noche, la noticia se conoció. Mi demanda se hizo pública en la emisión de las 6 de la tarde, y el comportamiento de Chastity y Michael fue revelado al mundo. Brenda Ferguson, la socia principal de su bufete, comenzó a tomar medidas decisivas para mitigar las consecuencias. Julie me llamó entre clases después de leer mi mensaje de texto. Le conté lo que el médico había dicho. Ella, a su vez, llamó a sus hermanos y les informó, diciendo, esto lo confirma. Mamá debe haber tenido más amantes. Eso lo explica todo. Esa noche, me senté con mis padres y mi hija mientras cenaban. Decliné unirme a ellos porque tenía una cita para cenar. Mi hija, siempre curiosa, no pudo resistirse a bromear, ¿es con la misma persona de la semana pasada? Preguntó, sonriendo ligeramente. Cuando respondí que sí, su sonrisa se ensanchó. Mientras me iba a cenar, Julie me guiñó un ojo y me envió un mensaje de texto que decía, papá tiene novia. A pesar de todo lo que estaba sucediendo, me hizo sonreír. Me alegró que todavía pudiera encontrar humor en ello. Cuando llegué a Red Lobster, Louise sonrió cálidamente al verme entrar. Esta vez, me había vestido de manera informal, y ella también. No haces las cosas a medias, ¿verdad? Dijo Louise, riendo. Mi padre dice que eres una estrella de rock, y le encanta. Si eso no baja los humos a Michael, nada lo hará. La abogada que contraté solía trabajar para el bufete, respondí, y está usando mi caso para vengarse de ellos, con mi total permiso. Todavía tiene una copia de sus políticas de gestión de RRHH, que describen claramente las violaciones éticas. Así es como podemos demandarlos por no seguir sus propias reglas. Me encantaría ser una mosca en la pared en su oficina mañana, dijo Louise. No será un buen día para ellos. La camarera llegó y nos mostró nuestra mesa. Ambos pedimos bebidas y luego Louise me entregó un sobre. Dentro hay una declaración certificada de 5 de las antiguas subordinadas de Michael, dijo. Todas trabajaron en el bufete durante su mandato. Sus declaraciones dejan claro que fueron forzadas a satisfacer sus necesidades íntimas. Vaya, mi caso acaba de fortalecerse mucho, dije, asombrado. Para ser honesto, cuando mi abogada sugirió este curso de acción, pensé que tendríamos suerte si solo cubríamos sus honorarios legales. Pero estas declaraciones podrían ser de gran ayuda para establecer un patrón de comportamiento a largo plazo. A medida que avanzaba la noche, Louise y yo hablamos más. Ambos estábamos pasando por divorcios y, lentamente, comenzamos a desarrollar una amistad genuina. Incluso comencé a disfrutar el tiempo que pasábamos juntos. Para cuando regresé a la granja de mis padres, era casi medianoche. Me senté en la cocina esperando que la tetera hirviera para poder prepararme una taza de té antes de acostarme. La tranquilidad me dio tiempo para reflexionar sobre todo lo que había sucedido desde que Chastity se fue de viaje. Estaba vertiendo el agua caliente en mi taza cuando escuché la voz de Julie detrás de mí. Papá, prepárame una también, por favor. Me di la vuelta y vi a mi hija de pie allí, con lágrimas corriendo por su rostro. Está bien llorar, dije suavemente. Es parte de la curación. Honestamente, me sorprende que hayas aguantado tanto tiempo. Se arrojó a mis brazos, sollozando. La abracé con fuerza hasta que se calmó. Para cuando nos sentamos con nuestro té,
parecía más serena. ¿Cómo estuvo tu cena con Louise?, preguntó. Honestamente, solo estamos conociéndonos mejor, respondí. Pero parece que se convertirá en una buena amistad. Julie hizo algunas preguntas sobre Louise y yo las respondí lo mejor que pude. Al día siguiente, a la hora del almuerzo, llevé las declaraciones que Louise me había dado a mi abogada. Más tarde esa tarde, me llamó con una actualización. He estado ocupada recopilando declaraciones certificadas sobre otro socio principal del bufete, dijo. Dado lo que hemos descubierto, planeo presentar esto como una demanda colectiva en nombre de todas las mujeres involucradas. Esto significará volver a presentar la demanda y pedir una cantidad significativamente mayor. Adelante, le dije. Antes de que termináramos la llamada, añadió, por cierto, he oído de un amigo en el bufete que hoy ha sido un día muy difícil para Chastity y Michael. A pesar de que trajeron a casa un gran acuerdo y ganaron millones para el bufete, nadie está celebrando. Los socios están furiosos y no se menciona el éxito en el trabajo. Mis colegas y la alta dirección me apoyaron, lo cual aprecié profundamente. De camino a casa, me detuve en el banco y retiré $1000 en efectivo. Cuando regresé, abracé a mi madre y deslicé el dinero en su delantal. ¿Para qué es esto?, preguntó, dándome una mirada que solo una madre puede dar a su hijo. Solo considéralo una donación para ayudar a cubrir los gastos adicionales mientras vivimos aquí, dije. En cualquier otro lugar me habría costado mucho más. Estaba a punto de discutir, pero la interrumpí. Mamá, solo por esta vez, déjalo pasar, ¿de acuerdo? Entendido, dijo, asintiendo. Pero no esperes que vuelva a suceder. Estoy agradecido de que me hayas dejado salir con la mía esta vez, respondí, sonriendo. Mientras tanto, Chastity regresó a una casa vacía, habiendo sobrevivido a un día en el que fue tratada como una paria. Tanto ella como Michael se habían convertido en invitados no deseados en el bufete. No podía entender cómo me las había arreglado para encontrar a una ex empleada descontenta que nunca habría llegado a ser socia para que me representara. No era la demanda en sí lo que más le molestaba, era el hecho de que había elegido a alguien que conocía todos los trucos. Intentarían minimizar mis reclamaciones, poniendo al bufete en desventaja desde el principio. Esa noche, con una copa en la mano, se sentó y leyó la petición de divorcio por primera vez. Se dio cuenta de que tanto Julie como yo sabíamos de sus planes desde el principio. Ahora veía que este era realmente el final de nuestro matrimonio. La comprensión la golpeó con fuerza. No había forma de deshacer el daño que había causado. Chastity nos envió un mensaje a Julie y a mí, pero esta vez estaba claro que sabía que no íbamos a responder. Incluso si su mensaje era genuino, nadie le creería ya. Su mejor defensa, decidió, era ganar tiempo y esperar, con la esperanza de que eventualmente me calmara lo suficiente como para hablar. Mientras reflexionaba sobre todo, se dio cuenta de que Jake tenía razón. Cada acción que tomaba ahora parecía una mentira a los ojos de todos los que sabían lo que había hecho. Nada de eso había valido la pena. Ni lo que había hecho, ni el dolor que había obligado a todos a enfrentar. Aún aturdida, Chastity salió por la puerta principal para recoger el correo. Pensó que las cosas no podían empeorar, hasta que lo hicieron. Rebuscando entre el correo basura, Chastity encontró un sobre dirigido a ella del Departamento de Salud del condado. Al abrirlo, descubrió la impactante noticia: yo había contraído una ETS. La carta le pedía que acudiera a un chequeo. Chastity se sentó, abrumada, y comenzó a llorar. Esto se estaba convirtiendo en una verdadera pesadilla para ella. Los encuentros en los viajes de negocios a lo largo de los años ahora volvían para atormentarla. Se dio cuenta de que Clint eventualmente compartiría los resultados con sus hijos, y ellos la considerarían nada más que una infiel en serie. Mientras tanto, Michael Trusk estaba sentado en la barra de un bar barato y oscuro en el lado equivocado de la ciudad, ahogando sus penas. No podía entender por qué su esposa Louise había solicitado el divorcio esta vez. Le había perdonado todas sus otras aventuras, lo que hacía que esta traición se sintiera tan diferente. ¿Por qué había puesto el límite ahora? Perdido en sus pensamientos, Michael no se dio cuenta cuando un hombre se sentó en el taburete junto a él. Se armó un alboroto en el otro extremo del bar, una fuerte discusión que se convirtió en una pelea. Michael se giró para mirar,
como todos los demás, pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, fue golpeado con fuerza en la cara, no una, sino 3 veces. Una voz profunda y autoritaria atravesó el ruido: «Soy amigo de Clint, el marido de Chastity. Cada vez que te vea, te haré esto de nuevo». ¿Qué te dio el derecho de destruir la vida de un buen hombre? A través de la sangre y el dolor, Michael apenas logró vislumbrar a su atacante, un hombre afroamericano masivo. Luego todo se volvió oscuro. De vuelta en el granero de mi padre ese sábado por la tarde, estaba limpiando un par de potreros cuando mi hijo mayor, Jake, se me acercó. Era terco, como yo lo había sido en mi juventud, y una vez que se decidía por algo, era casi imposible hacerlo cambiar de opinión. Jake había visitado a su madre esa mañana. Chastity lo había tomado mal, pasando horas llorando en su hombro. Ahora, Jake creía que la mejor solución era que yo la aceptara de nuevo, para que todos pudiéramos vivir como si nada hubiera pasado. Lo dejé hablar, sin interrumpirlo hasta que desahogó por completo sus pensamientos. Entonces, finalmente hablé. Jake, si estuvieras casado, dije, y descubrieras que tu esposa se acuesta con otros hombres, ¿seguirías el consejo que acabas de darme? Se quedó en silencio, incapaz de responder. Viniste aquí y me dijiste que la aceptara de nuevo, continué. ¿Crees que debería callarme y simplemente disfrutar de su presencia en mi vida? ¿Te das cuenta de lo que eso significa? A tus ojos, soy una nulidad, alguien a quien todos pueden pisotear. Su rostro se puso blanco. Nunca me había visto así, y la gravedad de mis palabras lo golpeó con fuerza. Respiré hondo y añadí: si no me respetas como persona, como alguien capaz de tomar mis propias decisiones, entonces no vuelvas por aquí. Me di la vuelta y me alejé, dejándolo allí de pie, atónito y lidiando con lo que había dicho. Jake era joven e insensato, tal como yo lo había sido a su edad. Reaccionó impulsivamente y sin comprender, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias de su comportamiento. Aún confundido, Jake fue a hablar con su tío Charlie. Después de escuchar lo que había sucedido, Charlie le dijo: Jake, esto me recuerda lo tonto que fui a tu edad. Tu madre iba detrás de mí y me enamoré de ella. Me costó 18 años de separación de mi hermano. Tienes que entender, continuó Charlie, que siempre hay 2 lados en cada historia. Ambas partes expresan sus emociones y todo lo que dicen está teñido por su propia perspectiva. Pero en este caso, tu padre tiene razón. Tu madre no contrajo la ETS de Michael, así que quienquiera que fuera, la trajo a casa y la compartió con tu padre. Para mí, esto demuestra que veía a mi hermano como nada, alguien a quien usar y desechar. Charlie suspiró y añadió: después de todo lo que tu padre hizo por su familia, esta es su recompensa final. Tienes que arreglar esto, Jake. Si no lo haces, podrías perder a tu padre para siempre. Nuestro padre siempre decía que le dieras una oportunidad a alguien cuando te lastimara. Si lo hacen de nuevo, se acabó. Tu madre aprovechó su oportunidad conmigo, y es triste que su comportamiento demuestre que nunca aprendió nada. El lunes por la mañana en el bufete donde trabajaban Chastity y Michael, las cosas parecieron dar un giro para ellos. Mi abogada había retirado la demanda contra el bufete, por lo que ambos volvieron a gozar de buena reputación. A lo largo del día, fueron elogiados por los excelentes acuerdos que habían logrado para sus clientes, generando millones para el bufete. Sin embargo, Michael tenía un aspecto terrible, con 2 grandes moratones y un corte sobre la ceja izquierda. En un momento dado, entró en la oficina de Chastity para contarle lo que había sucedido en el bar y lo que se dijo. Más tarde ese día, mientras salía de la residencia de ancianos, Chastity estaba de pie junto a mi coche. Parecía cansada y agotada, luchando claramente por mantenerse entera. Cuando me acerqué, habló primero. Retira a tus perros, Clint, dijo. Michael ya tiene suficientes problemas sin tu sed de venganza. No sé de qué estás hablando, respondí honestamente. Fue golpeado, continuó Chastity, con la voz tensa. El hombre dijo que es tu amigo y que cada vez que vea a Michael, lo hará de nuevo. No pude evitarlo, empecé a reír. Fue, sin duda, la mejor noticia que había recibido en semanas. Después de calmarme, respondí: si supiera quién fue, créeme, le compraría a ese hombre una gran botella de whisky como muestra de mi gratitud. Honestamente, creo que tu amante se libró por poco.
Si hubiera sido yo, ya estaría muerto. Cuando terminé de hablar, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Lo revisé y vi que era de Louise. Escribió que debería ir a su casa lo antes posible porque era importante. Un momento después, siguió otro mensaje, proporcionando su dirección. Respondí que ya estaba en camino. Nunca te había visto tan frío y cruel, dijo Chastity, con la voz temblorosa. No debería ser así. Coge a tu maldita abogada y divorciémonos de una vez. No dije una palabra más. Me metí en mi coche, lo arranqué y me alejé, dejándola allí de pie. Había terminado con sus mentiras y su retorcido sentido de la moralidad para siempre. Cuando llegué a casa de Louise, ella estaba de pie en la puerta, claramente molesta. ¿Qué ha pasado?, pregunté mientras me acercaba. ¿Hay algo que pueda ayudar a resolver? El amigo de mi padre hizo que su primo golpeara a Michael, dijo Louise, con la voz tensa, y usó tu nombre para enviar un mensaje. No pude evitarlo, una enorme sonrisa se extendió por mi rostro. Al ver esto, Louise pareció aliviada. ¿No estás enfadado ni preocupado?, preguntó, con un toque de curiosidad en su voz. En absoluto, dije, negando con la cabeza. Solo desearía saber dónde vive para poder enviarle ese whisky de agradecimiento. Mi respuesta fue automática, pero al ver su reacción, no pude evitar abrazarla por un momento. Louise no se resistió. A regañadientes, la solté y estaba a punto de disculparme, pero ella me detuvo con un beso en la mejilla. Ambos están dentro y quieren arreglar las cosas contigo, dijo Louise, tomándome de la mano. Nos tomamos de la mano mientras me llevaba a la cocina. En el camino, vi a sus hijas asomándose desde una de las habitaciones. Les guiñé un ojo, y ellas sonrieron y me devolvieron el guiño. El padre de Louise, que era un poco más joven que el mío, me saludó respetuosamente. Luego vi al enorme hombre afroamericano sentado en la cocina. Reconociéndolo de inmediato, sonreí. Si tuvieras la edad, dije, extendiendo mi mano en señal de amistad, te enviaría esa gran botella de whisky como muestra de gratitud. Me estrechó la mano y respondió, la próxima vez que quieras hacer algo estúpido, pregúntate si vale la pena ir a la cárcel. Mi padre me dijo eso cuando tenía tu edad, y me ahorró muchos problemas. La tensión en la habitación se disolvió después de eso. Se hicieron las presentaciones formales, y poco después, el padre de Louise dijo que era hora de llevar al joven a casa. Eso me dejó solo con Louise y sus dos hijas. Las niñas salieron de su habitación y se presentaron. Livia tenía 10 años y Lori, 8. Me agaché a su nivel y les pregunté, ¿cuál es vuestro restaurante favorito? Respondieron rápidamente que era una pizzería de todo lo que puedas comer llamada Zeis. Sonriendo, dije, ¿me permitirían estas jóvenes damas invitaros a vosotras y a vuestra madre a cenar allí? Quizás fue la forma en que estaba vestido, con traje pero sin corbata, pero inmediatamente dijeron que sí. Bueno, hay una cosa que necesito hacer antes de irnos, dije. ¿Qué es?, preguntaron las niñas, curiosas. Necesito llamar a mi madre y hacerle saber que no estaré en casa para la cena. Les pareció divertidísimo y se echaron a reír. Cuando llegamos a Zeis, Louise y yo entramos mientras las niñas corrían por delante para explorar. Una vez sentados, charlamos mientras disfrutábamos de la comida. En un momento dado, Louise se levantó para coger más pizza y una colega se detuvo a hablar con ella. Mientras tanto, Livia se volvió hacia mí y me preguntó, ¿eres el novio de mamá? Soy un chico y soy su amigo, respondí, sonriendo, sin saber a dónde quería llegar. ¿Has tenido una cita con ella?, insistió Livia. Todavía no la he invitado, respondí honestamente. Pero tendría que pedir permiso a alguien más antes de poder hacerlo. ¿A quién?, preguntó Lori, curiosa. A ti y a tu hermana, dije con una sonrisa. Las niñas se rieron antes de exclamar al unísono, ¿puedes? Mamá ya dice que le gustas. Cuando Louise regresó a la mesa, nos encontró riendo y hablando como si nos conociéramos de toda la vida. Más tarde, cuando me levanté para coger más comida, Lori decidió acompañarme. Estaba lista para el postre, así que la ayudé a llenar su plato. Para mi sorpresa, esperó a que yo terminara antes de volver juntos a la mesa.
Después de la cena, acompañé a Louise y a sus hijas hasta la puerta de su casa. Mientras Louise abría la cerradura, me agaché para agradecer a Livia y Lori por haber cenado conmigo. Buenas noches, señoritas, dije con una sonrisa. Las niñas entraron corriendo, riendo mientras se preparaban para ir a la cama. Me volví hacia Louise, listo para despedirme. Como era extremadamente inexperto en citas, pensé que lo mejor era mantener las cosas simples. Buenas noches, Louise, dije, dando un paso atrás. Vuelve aquí, llamó Louise, deteniéndome en seco. Me di la vuelta en los escalones para que estuviéramos cara a cara. Louise se inclinó y me besó suavemente en los labios. Sorprendido, pero incapaz de resistirme, correspondí a sus sentimientos. Mi hija dijo que ibas a pedirme salir en nuestra primera cita, bromeó Louise con una sonrisa. Livia cometió un error, añadió Louise, riendo. Me había pillado por sorpresa, así que rápidamente comencé a explicar lo que había sucedido mientras ella hablaba con su colega. Terminamos sentados en su porche delantero, hablando como adolescentes sobre la situación. Nos llevó un tiempo, pero finalmente ambos admitimos que estábamos interesados el uno en el otro. Al mismo tiempo, reconocimos los desafíos a los que nos enfrentábamos y acordamos tomarnos las cosas con calma. Como era casi finales de septiembre, decidimos llevar a sus hijas a la feria del pueblo el sábado siguiente y ver cómo se desarrollaban las cosas a partir de ahí. Eran casi las 10 de la noche cuando regresé a la granja de mis padres. Tan pronto como entré, Julie notó inmediatamente mi buen humor. Papá tiene una enorme sonrisa feliz en su rostro, dijo Julie. La reunión debe haber sido realmente importante para que esté tan feliz. Sonreí y les conté a mis padres y a Julie los eventos del día. Mi padre no podía parar de reír cuando mencioné que Chastity me pedía que dejara en paz a Michael porque ya tenía muchos problemas. El viernes, mi abogada presentó una nueva demanda contra el bufete. Esta vez, nombraba a 4 socios principales y a 16 víctimas femeninas, uniéndolos a todos en un caso conjunto. Se entregaron copias de la demanda en las casas de los socios principales. Para 3 de los socios mayores, esto provocó una reacción inmediata, a cada uno su cónyuge le dijo que no volviera a casa. Mientras tanto, Brenda Ferguson continuó su campaña de llamar diariamente a Chastity, tratando de averiguar quién era su abogado de divorcio. Antes de volver a casa esa noche, mi madre envió correos electrónicos a muchos de los parientes de Chastity. Adjuntó una copia de la presentación de la demanda y el vídeo de Chastity y Michael siendo notificados. El texto que acompañaba al correo electrónico decía, este no fue el primer amante de Chastity en estos llamados viajes de negocios. Es solo la primera vez que la pillan. Clint contrajo una ETS. Al día siguiente, mientras me preparaba para recoger a Louise y a las niñas para la feria, Julie me detuvo. ¿Realmente quieres a Louise, verdad? Preguntó. Julie, el triste hecho es que desde que comenzó el divorcio, muchos de los amigos que tu madre y yo teníamos a lo largo de los años han desaparecido, dije. Louise y yo nos unimos por experiencias compartidas, y por eso ha sido fácil confiar el uno en el otro. Es demasiado pronto para decir a dónde llevará esta relación, pero estoy abierto a ello. Papá, si necesitas consejos para citas, no dudes en preguntar, dijo Julie con una sonrisa pícara. Solo prométeme que nos la presentarás antes de que las cosas se pongan demasiado serias. En la feria, me enteré de que Louise tenía miedo a las alturas, así que pasé aproximadamente 1 hora en la noria con sus hijas. A su edad, era su atracción favorita y no se cansaban de ella. Después, todos improvisamos, simplemente disfrutando del momento. Los 4 nos dirigimos finalmente a la zona de comidas cuando las niñas decidieron que tenían hambre. Lori, cansada de tanta emoción, se sentó sobre mis hombros mientras caminábamos. Mientras esperábamos en la cola para la comida, vi a mi hermano Charles y a su esposa Mary. Estaban allí con sus 2 hijos más pequeños, los mayores estaban en algún lugar con amigos. Se hicieron las presentaciones y, para mi sorpresa, Mary y Louise se llevaron bien de inmediato. Después de bajar a Lori, todos nos sentamos a comer juntos. Los 4 niños se hicieron amigos rápidamente, encontrando compañía entre ellos, mientras los adultos seguían su ejemplo. Teniendo en cuenta el coste de las atracciones de la feria en estos días, no pasó mucho tiempo antes de que hubiera gastado un par de cientos de dólares. Antes de irnos,
Charles y Mary invitaron a Louise y a sus hijas a una reunión familiar el domingo. Louise dijo que le encantaría ir, pero explicó que sus hijas pasarían el día con su padre por primera vez desde que se había ido a Nueva York. A las 6 de la tarde, los niños estaban cansados. Louise había bañado a sus hijas y las había acostado cuando Michael la llamó. Le informó que no podría recoger a las niñas el domingo porque estaba en urgencias recibiendo atención médica. Parece que lo han vuelto a golpear, me dijo Louise. Te acusó de estar detrás de ello. Eso es imposible, continuó ella antes de que pudiera responder. Le dije que pasaste todo el día en la feria conmigo y las niñas. Michael estaba claramente descontento, pero lo dejé pasar. Llamé a mi hermano para hacerle saber que las niñas no vendrían el domingo. Salí a regañadientes de la casa de Louise sobre las 9 de la noche. Habíamos decidido empezar a salir oficialmente al día siguiente y ya estaba deseando que llegara. A las 2 de la tarde del domingo, recogí a Louise y a sus hijas y fui a casa de mi hermano. Julie y su novio actual ya estaban allí, junto con mis padres y toda la familia de Charles. Mis dos hijos mayores llegaron los últimos, con lo que la casa de Charles estaba llena. Fue un evento significativo, era la primera vez en toda su vida de casado que yo estaba en su casa. Mary estaba encantada de presentar a Louise y a sus hijas a todo el mundo, y no pasó mucho tiempo antes de que fueran completamente aceptadas en la familia. Lo que me llamó la atención fue cuando mi hijo mayor, Jake, me llevó a un lado y me dijo, tenemos que hablar. Caminamos hasta el borde de la propiedad de Charles, lejos de todos los demás. Papá, me equivoqué, comenzó Jake. Caí en las manipulaciones de mamá. Me tendió una trampa cuando vine a verte la semana pasada. El tío Charles y varios de mis colegas me lo han explicado todo desde entonces. ¿Qué lección aprendiste? Le pregunté, mirándolo a los ojos. Jake dudó, pero luego dijo, cuando se trata de la familia, en primer lugar, lo mejor que se puede hacer es mantenerse al margen. No importa lo que hagas, solo empeoras las cosas. Tienes que dejar que ellos lo resuelvan por su cuenta, a su propio tiempo, no al tuyo. Tienes razón, respondí. Pero esta es una de las cosas más difíciles de hacer, porque nos importa mucho. Tu madre y yo podríamos ser capaces de hablar algún día, pero ese día aún está muy lejos por la forma en que se comportó. Comportamiento, repitió Jake, pensativo. Sí, comportamiento, continué. Porque el comportamiento es lo único que no se puede discutir ni explicar. Mira a Louise. Se quedó en un matrimonio sin amor hasta que supo que podía criar a sus hijas por su cuenta. Eligió ser paciente y esperó hasta que fuera el momento adecuado para ella. Su comportamiento dice más sobre su carácter que cualquier otra cosa. El comportamiento de tu madre, por otro lado, nos dejó atónitos a tu hermana y a mí por la crueldad con la que lo hizo. No importa lo que diga ahora, su comportamiento convierte la mayoría de sus palabras en una mentira. Una de las cosas que tu abuelo nos enseñó cuando éramos jóvenes fue esta: si no soy digno de honestidad, entonces no vales la pena que te mientan. Papá, dijo Jake con tristeza, hay que hacer la pregunta, ¿sobre qué más mintió? Esa es una pregunta que nunca se responderá, dije. No tiene sentido perder el tiempo mirando hacia atrás, hijo. Todo lo que podemos hacer es aprender de ello y seguir adelante. Me gusta lo que veo en Louise, pero cuanto más aprendo sobre Michael y tu madre, más creo que se merecen el uno al otro. En ese momento, Julie se nos acercó y dijo, vuestra conversación está empezando a llamar la atención. Tal vez podáis dejar el resto para más tarde. Ya hemos terminado, hermana, dijo Jake. Solo necesitaba disculparme con papá. Jake se alejó y Julie se volvió hacia mí. ¿De qué iba eso?, preguntó. Un caso grave de haber metido la pata, expliqué. Es bueno ver que tuvo el sentido común de admitirlo. Charles y Mary ofrecieron una cena maravillosa esa noche. Mary tomó innumerables fotografías de todos juntos, y todos disfrutaron de cómo Lori me vigilaba de cerca. Cuando los niños comenzaron una pelea de agua, no pude resistirme a unirme. Por supuesto, terminé empapado, ya que eran 4 contra 1. Finalmente, los niños se cansaron y me senté en una tumbona para secarme. Lori se subió a mi regazo y se durmió rápidamente. Por el rabillo del ojo, noté a Mary y Louise hablando en voz baja,
probablemente sobre la relación que se estaba desarrollando entre yo y las hijas de Louise. Mi padre se sentó a mi lado y dijo, «Esta niña ya te ha elegido. Ten cuidado, Clint, y asegúrate de que no te metes en esto solo para vengarte de Michael». Asentí y dije, «Papá, te he contado todo sobre nuestra relación desde el día en que Louise me llamó por primera vez». Él sonrió y respondió, «Debería haber escuchado mis pensamientos sobre esto antes. Tu madre me pidió que tuviera esta conversación contigo. Decidas lo que decidas en el futuro, tienes nuestro apoyo». «Papá, mira nuestra sociedad en su conjunto», dije, cambiando de tema. «Es así, imagina que uno de los mayores presidentes demócratas de este país, alguien como John F. Kennedy, niega su afiliación al Partido Demócrata, se presenta con la candidatura republicana y gana. En las siguientes elecciones, los miembros más conservadores del Congreso se niegan a presentarse de nuevo. Lo que queda del Partido Republicano se parece más a los valores originales de Kennedy, pero los medios de comunicación llenan las ondas con odio, propaganda y mentiras, etiquetándolo de traidor a la causa demócrata. Él no ha cambiado, sigue siendo un demócrata kennediano, pero como la opinión pública ha cambiado, de repente es un enemigo». «¿Cuál es el punto de esta declaración?», preguntó mi padre. «Es lo mismo con mamá», dije. «Ella comparte la misma idea de verdad, honestidad, comportamiento y moralidad que esta gente. Aquellos que no se alinean con su forma de pensar son descartados, al igual que los medios de comunicación atacan lo que no se ajusta a su narrativa. La verdad, la honestidad y el buen comportamiento no significan nada para ellos hasta que se ven obligados a enfrentar las consecuencias. Entonces, y solo entonces, afirman que lo sienten, pero siempre es demasiado poco, demasiado tarde». Mi padre se rió entre dientes. «La gente necesita aprender a tirar el 100% de la basura que ve en los medios y en las redes sociales por el retrete. Encontrar la honestidad en la vida real ya es bastante difícil, pero la mayoría de la gente es demasiado tonta para entender eso», continuó. «Es curioso, ¿no? Estamos viendo dos versiones de demócratas luchando entre sí. Esa simple verdad explica mucho de lo que está pasando». «Exactamente», dije. «Cuando miras todos los logros que este supuesto traidor ha conseguido, no es de extrañar que su odio crezca. No es solo odio, es incompetencia. Sus logros hacen que los de ellos parezcan pequeños, incluso después de años en el poder. La mayoría de ellos han pasado décadas sin hacer nada más que ser reelegidos». «Maldita sea, Clint, esa es una declaración fuerte», dijo mi padre. «Simplemente demuestra lo efectivos que son los medios de comunicación como máquina de propaganda». El lunes, mientras estaba en mi oficina, un detective vino a hablar conmigo sobre el problema en curso con Michael Trusk. Me llevó aproximadamente una hora explicar todo lo que sabía y proporcionarle la lista de las mujeres cuyos cónyuges acababan de descubrir las aventuras de Michael con sus esposas. Habían pasado más de 6 semanas desde que me enteré por primera vez de la relación de Chastity con Michael. Louise, la esposa de Michael, me había llamado para contarme lo que estaban planeando, y habían pasado al menos 4 semanas desde su supuesto viaje romántico. Conocí a Louise por primera vez mientras Michael y mi esposa estaban en Nueva York. Desde entonces, debido al dolor compartido causado por nuestros cónyuges, Louise y yo nos habíamos acercado. Ahora estábamos en una relación, aunque todavía estábamos averiguando hacia dónde iba. «Eso definitivamente pinta un cuadro diferente», dijo el detective. «Michael Trusk parece culparte por arruinar su matrimonio en lugar de asumir la responsabilidad de su propio comportamiento. Estoy empezando a pensar que es una de esas personas que no pueden aceptar la responsabilidad y siempre buscan a alguien más a quien culpar». Después de que el detective se fue, llamé a Brenda Ferguson para contarle lo que acababa de suceder. No se sorprendió. «Michael es exactamente el tipo de persona que tendería trampas a otros», dijo. «De hecho, siempre he creído que él estuvo detrás de mi despido del bufete». Brenda también me informó que Chastity finalmente había encontrado un abogado. Cuando llegué a casa, a la granja de mis padres, me enteré por mi madre de que fue su carta a los parientes de Chastity lo que hizo que Chastity finalmente se rindiera. Hasta entonces, todavía pensaba que había una posibilidad de que pudiéramos arreglar las cosas una vez que me calmara. Me di cuenta de que Chastity debía creer que envié esa carta por venganza. El miércoles, Julie y yo llevamos a Louise y a sus hijas a cenar a Olive Garden, donde se nos unieron mis hijos. Durante la cena,
revelé a todos que Chastity había contratado oficialmente a un abogado para negociar los términos de nuestro divorcio. Las hijas de Louise parecían particularmente atraídas por Julie por alguna razón, y Julie estaba más que feliz de prestarles toda su atención. En general, Louise y yo pensamos que la cena fue un éxito. Habían pasado 2 meses desde nuestra última reunión familiar. El viernes por la tarde, me senté junto a Brenda Ferguson, esperando ser llamado ante el juez Donald MacDonald. Al otro lado del pasillo se sentaba mi futura exesposa y su abogado, un abogado de divorcios del mismo bufete en el que había trabajado Michael. Ya nos habíamos puesto de acuerdo sobre la división de la propiedad, y como no había hipoteca sobre la casa, fue sencillo. Chastity aceptó comprar mi parte de la casa basándose en su tasación actual y darme la mitad de nuestros ahorros conjuntos. Cuando fuimos llamados ante el juez, cada uno de nosotros tuvo que confirmar que estábamos de acuerdo con los términos. Una vez que lo hicimos, el divorcio se finalizó. Mientras salía hacia el estacionamiento, Chastity me detuvo en los escalones de la entrada. Parecía derrotada. Me he arruinado a mí misma, admitió. Finalmente lo confesé todo a nuestros hijos. Julie todavía se niega a hablarme porque piensa que lo que hice fue intencional. Solo desearía haber visto antes qué tipo de mensaje estaba enviando. Aceptaría esa explicación de nuestra hija por su inexperiencia en la vida, respondí. Pero de un adulto, suena superficial y egoísta. El divorcio de Louise ya se había finalizado. Había negociado todo lo que pudo de Michael. Se le ordenó pagar $3.000 al mes de manutención infantil, $1.500 por cada hija, hasta que cumplieran 18 años, más la mitad del coste de su educación postsecundaria. Su casa debía venderse y las ganancias dividirse por igual. Por alguna razón, Michael había dejado la empresa y se había mudado a otra ciudad para abrir su propio negocio. Parecía que sus constantes encontronazos con cónyuges enojados y sus puños finalmente le habían pasado factura. Con la parte que recibió de la empresa, estaba asegurado de por vida. Más tarde esa noche, mis padres invitaron a Louise y a sus hijas a cenar. Lo que no sabíamos era que también habían invitado a los padres de Louise. Dada la relación en desarrollo entre Louise y yo, sintieron que era hora de que las familias se conocieran en caso de que las cosas se volvieran más serias. Brenda Ferguson también estaba progresando en nuestra demanda conjunta. Había negociado con el proveedor de seguros de responsabilidad civil del bufete, y parecía que el caso se resolvería fuera de los tribunales. Después de pagar su 30% de participación, cada uno de los involucrados en la demanda recibiría más de $750,000. Todos estábamos sentados alrededor de la mesa formal del comedor de mi madre, que se usaba por primera vez en años, relajándonos después de una gran cena. De repente, me levanté, aparté mi silla y me arrodillé, sacando una pequeña caja de anillos de mi bolsillo. Dije, Louise, ¿aceptarías una segunda oportunidad en el amor y te casarías conmigo? Louise, completamente sorprendida, se cubrió la boca con las manos. Sí, susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. Luego, más fuerte, dijo, sí. Ahí fue cuando comenzó la verdadera celebración. Mi madre llamó inmediatamente a Charles, Mary y a mis 2 hijos para compartir la noticia. En media hora, todos habían llegado para unirse a la emoción. En medio de las risas y las felicitaciones, noté a Lori sentada en el suelo, llorando en silencio. Preocupado, me acerqué, me senté a su lado y le pregunté suavemente, ¿qué pasa, cariño? Nada, dijo Lori, subiéndose a mi regazo. Solo estoy feliz de que vayas a ser mi papá. Abrumado, la abracé con fuerza mientras las lágrimas brotaban de mis propios ojos. Miré a Louise, que nos observaba con lágrimas corriendo por su rostro también. Poniéndome de pie con Lori en mis brazos, me acerqué a Louise. Todos en la habitación podían ver cuánto significaba este momento para ambos. Mamá, dijo Livia, rompiendo el silencio, cuando tú y Clint os caséis, ¿también llevaremos su apellido? Tan pronto como el tribunal lo permita, respondí con una sonrisa. Los rostros de Livia y Lori se iluminaron de alegría. Mi padre añadió cálidamente, a partir de ahora, vosotras 2 sois parte de esta familia. Mi único pensamiento fue cuánto tiempo pasarían mis nuevas hijas con mis padres. Reflexioné que ambas niñas parecían entusiasmadas con la idea de pasar tiempo en la granja. Mi padre ya había mencionado enseñarles a montar a caballo,
y sabía que se adaptarían en poco tiempo. Más tarde, en privado, Louise me preguntó, ¿cómo vas a convencer a Michael Trusk de que te deje adoptar a las niñas y cambiar legalmente su apellido por el tuyo? Déjamelo a mí, dije con confianza. La búsqueda de un nuevo hogar comenzó en serio. El plan era que Louise y las niñas se mudaran antes de la boda. Aproximadamente un mes después, decidí dar un paso audaz y me presenté inesperadamente en la oficina de Michael Trusk. Su secretaria le informó de mi llegada y me dijo que entrara. Entré y cerré la puerta detrás de mí. El rostro de Michael había comenzado a sanar, pero su apariencia había cambiado significativamente. Lo habían golpeado 8 veces desde que se fue de Nueva York, y aunque el detective había entrevistado a muchas de sus antiguas amantes y sus cónyuges, todavía no había sospechas firmes sobre quién era el responsable. Decidí arriesgarme a que Michael creyera que yo era el que estaba detrás de sus heridas. Creo que has oído que Louise y yo nos vamos a casar, dije. El rostro de Michael se puso pálido mientras me miraba, claramente convencido de que yo era el responsable de sus palizas. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, temeroso. Necesito tu permiso, en forma de documento legal, para adoptar a tus hijas y que puedan tomar mi apellido, respondí. No es solo mi deseo, es lo que Livia nos pidió a su madre y a mí. Este documento debe reconocernos legalmente a ambos como sus padres, pero permitirles cambiar su apellido por el mío. ¿Por qué debería siquiera considerar esto?, dijo, con la voz temblorosa. Porque esto te alejará de mí para siempre, dije rotundamente. Si no estás de acuerdo, tú y yo podemos vernos a menudo. Le llevó media hora escribir e imprimir el documento que solicité. Sabía que en realidad no le importaban sus hijas, no las había visto desde que se fue a Nueva York. Su secretaria, que también era notaria, certificó el documento y lo selló. Según Louise, Michael solo se había casado con ella porque se había quedado embarazada y su familia lo había presionado para que le pidiera matrimonio. Salí de su oficina satisfecho, sabiendo que había logrado lo que me había propuesto. Llegué al jardín de infancia donde enseñaba Louise justo cuando dejaba salir a su clase por el día. Como el personal de la escuela no me conocía, tuve que esperar en la oficina mientras la llamaban. Cuando Louise llegó, pareció sorprendida de verme. Louise, les hice una promesa a tus hijas el día que nos comprometimos, dije, entregándole un sobre que había sacado del bolsillo de mi chaqueta. Creo que esto nos ayudará a darles lo que quieren. Abrió el sobre y leyó el documento que había dentro. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó, con la voz temblorosa. Michael todavía cree que estoy detrás de sus repetidos encuentros con puños, dije. Usé su miedo a nuestro favor para conseguir esto para nosotros. Pensé que podríamos arreglarlo para que el día de nuestra boda, Livia y Lori pudieran tomar legalmente mi apellido. Louise sonrió a través de las lágrimas. Julie me dijo la noche que nos comprometimos que siempre cumples tu palabra, especialmente cuando es una promesa hecha a un niño. ¿Crees que Brenda Ferguson puede encargarse de los papeles de la adopción y presentarlos en el tribunal?, pregunté. Llamaré a su oficina, respondió Louise. Sacando mi teléfono, marqué el número de la oficina de Brenda. La secretaria respondió y confirmó que Brenda podía encargarse del papeleo. Concerté una cita para que fuéramos a verla más tarde esa tarde. En la oficina de Brenda, ella se alegró de escuchar la noticia. En 20 minutos, preparó los documentos necesarios y los imprimió, adjuntando la declaración notariada que yo había proporcionado. Al final del día, los papeles se presentaron en el tribunal. Una semana después, recibimos la confirmación de que la adopción y el cambio de nombre serían aprobados. La única pregunta que quedaba era cuándo entraría en vigor. Para resolver esto, celebramos una reunión familiar. Estaba programada para el domingo, ya que los de la mudanza transportarían las pertenencias de Louise y las niñas a nuestro nuevo hogar esa semana. El resto de la semana, Louise y yo estuvimos ocupados en el trabajo. El lunes por la mañana, el detective que investigaba los continuos ataques a Michael Trusk me visitó de nuevo. Hemos hecho 2 arrestos, dijo. Uno de ellos es otro socio principal del bufete donde trabajaba Michael, alguien con quien había estado involucrado. El segundo es un hombre afroamericano que todavía creía que él y Michael estaban en una relación. Al escuchar esto,
Me sentí aliviado de que los ataques no hubieran sido orquestados por nadie que yo conociera. El domingo, Charles y Mary se unieron a nosotros en la nueva casa. Era la primera vez que Louise, sus hijas y yo estábamos todos juntos en lo que pronto sería nuestro hogar. Mi hermano y su esposa trajeron su calidez habitual, y las hijas de Louise rápidamente se hicieron amigas de todos. Durante la reunión familiar, después de la cena, me levanté y reuní la atención de todos. Antes de continuar, dije, quiero compartir una noticia emocionante. Me volví hacia Louise, le tomé la mano y sonreí. Louise, tus hijas tomarán legalmente mi apellido el día de nuestra boda, dije, y con eso, nuestra familia finalmente estará completa. Los ojos de Louise se llenaron de lágrimas, y toda la sala estalló en aplausos. Lori y Livia me abrazaron con fuerza, y Livia preguntó, mamá, cuando tú y Clint os caséis, ¿realmente tendremos el mismo apellido que él? Sí, cariño, respondió Louise, sonriendo. Desde el otro lado de la sala, mi padre añadió, Livia y Lori, de ahora en adelante, podéis llamarnos abuela y abuelo. Los rostros de las niñas se iluminaron de alegría, y sentí una profunda sensación de paz. Fuimos los últimos en llegar a la reunión familiar, trayendo con nosotros una enorme olla de frijoles al horno de Boston que Louise había preparado. Era un brunch de contribución, y la casa ya estaba llena de emoción. Después de los saludos, mi futuro suegro preguntó, ¿qué hay de nuevo? Queremos anunciar, dije con una sonrisa, que en 2 semanas, justo 6 días antes de Navidad, sucederán 2 cosas muy especiales. Primero, Louise y yo intercambiaremos votos, y segundo, se finalizará la adopción de Livia y Lori. Las 3 tomarán oficialmente el nombre de Walker, añadió Louise. Pasaremos nuestra luna de miel el próximo verano con nuestras hijas. ¿Será en Disneyland o en Disney World? La sala estalló en una mezcla de vítores y charlas. En medio de la conmoción, Livia se acercó silenciosamente a mí, se subió a mi regazo y me miró con sus grandes y sinceros ojos. Gracias, papá, dijo en voz baja. ¿Por qué? Pregunté, sorprendido. Porque nos quieres lo suficiente como para cumplir tu palabra, respondió. Sus palabras me dejaron completamente sin habla. Todo lo que pude hacer fue tomarla en mis brazos y abrazarla con fuerza, conteniendo las lágrimas mientras el peso de su gratitud me invadía. ¿Qué piensas de nuestra historia de hoy? En mi opinión, la esposa de esta historia estaba absolutamente equivocada. Debería haber sido honesta con su esposo y haberle dicho que ya no quería estar con él, en lugar de traicionarlo tan cruelmente. Hasta la próxima.